Explica en una forma amena, incluso de manera insolente en ocasiones, lo que tenemos que conocer en la materia de economía y finanzas, así como sus alcances. Creemos que los conceptos de economía y finanzas pueden entenderse fácil si se explican de manera adecuada. En Entorno al Dinero, que inicia su tercer año consecutivo de emisiones diarias, de lunes a viernes, hemos sido capaces de articular una comunidad de la que ahora usted forma parte. Nos saludamos sin importar en qué estado, país o región del mundo nos encontremos, porque somos parte de Entorno al Dinero. Saludos a los saludos, jugamos con la vida porque la vida juega también con nosotros. Disfrutamos lo que hacemos y por ello creemos que lo hacemos bien, porque nos apasiona nuestro trabajo. Entendamos lo que sucede para comprender por qué pasan las cosas. Seamos ciudadanas y ciudadanos participativos. Seamos parte activa en la solución de los problemas. No queremos solo ser parte de ellos. Entorno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Entorno al Dinero en este martes 23 de febrero. Con mucho gusto y el entusiasmo de siempre, un equipo de trabajo dispuesto en distintos puntos en la República Mexicana se conjuga sus esfuerzos con el propósito de ofrecerle a usted la mejor información en materia de economía y finanzas, sobre todo en el terreno del análisis. Gracias a quienes están en el piso 40 del World Trade Center. Les mando, mis compañeros, un fuerte saludo. Gracias a quienes están en Reforma 250. Gracias a Montserrat, que está en la zona sur de la Ciudad de México. A Juan, que está en la zona, ¿qué será? Debe ser la zona oriente de la Ciudad de México. A Leti, que está en la zona cerca de la Condesa, bueno, más bien en la Condesa. Gracias a quienes están, Ernesto, que está en Morelos, yo también que estoy en Morelos, en fin, todo este equipo de trabajo ya está listo. Monse, como siempre, bien lista, bien peinada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí en un programa más. Muchísimas gracias. Oye, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen onomástico en esta ocasión? Bueno, de acuerdo al Vaticano, hoy se festeja y muchas felicidades a quienes así se llamen, a Santa Josefina. Josefina Ortiz de Domínguez, por supuesto. Josefina, en paz descanse. Que en paz descanse. Josefina, hay una famosa panista, Josefina Vázquez Mota. Vázquez Mota. Josefina estaba en alguna moneda, ¿verdad? Las Josefas que le decíamos, ¿no? Sí, pero no recuerdo. No recuerdo. A ver si qué moneda. ¿Se acuerdan en qué moneda estaba la imagen de Josefina Ortiz de Domínguez? A ver, pues yo recuerdo que le decíamos una Josefa. Echábamos volados con una Josefa. Sí, pero bueno, sí. A todas las Josefinas, muchachos, si son tan amables, por favor, muchas felicidades. Claro. Bien, muy bien, con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a la efeméride. Sí, bueno, pues vamos a la efeméride. Hoy, 23 de febrero, se celebra la firma del Tratado Global para el Comercio y el Control del Mercurio, esto para la protección del medio ambiente. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Hace poco justamente coincidió en otra efeméride hablar del protocolo de Kioto, que desaparece, que ahora resurge con importancia con el regreso de los Estados Unidos, el Tratado de París. Y bueno, en este caso con el mercurio se celebra con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. El mercurio es un químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre. Sin embargo, hoy en día está ocasionando graves problemas en el medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua. De hecho, hay una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Ninamata, por un problema que surge precisamente a raíz del mercurio en Japón y las graves consecuencias que esto tiene. Así que bueno, esto es una invitación más a pensar en la importancia de la protección del medio ambiente, Eduardo. Muchas gracias. Oye, que ya nos dijeron Rafa Hernández y otras personas que muy amablemente contestan rápido, que sean las monedas de 5 centavos. ¿Sí? De 5 centavos. De 5 centavos. Había de monedas, también le decían las madrecitas.
Sí, me imagino. porque eran chiquitas. Por pequeñas. Y había Básicamente. otra acepción de por qué se le decían las madrecitas, pero esa no quiero mencionarla, es muy temprano. Es que es Bueno. Josefa Ortiz de Dominga, no Josefina. Ay, Para variar, claro, sí es me equivoqué cierto. temprano. Así pasan los martes, así pasan a veces, bueno, la mayor Sí. parte de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, de los lunes, de los sábados y de los domingos. Bueno, pero es la hora, es la pandemia, son muchas cosas. Sin embargo, creo que vale la pena, sobre todo porque hoy, Eduardo, me parece, si me lo permites, estamos ya en YouTube, que me parece que es Sí, importante sí, mencionarlo. ya Así que ya estamos, ya hay estamos. varias opciones, desde luego en el canal 76 de Easy, el 168 de Total Play, en las plataformas de Somos CDMX, Vive TV MX y lo mejor, nuestra propia página www.entornoaldinero.com.mx. Pero Así que ya con nuestra página. le pregunto a Ernesto, ¿estamos todavía saliendo en Ciudad, somos en vive.mx? Ernesto, tú que sabes todo y si no lo inventas. Sí, seguimos. Sí, sí, así es, así es. Pero bueno, ya usted lo pidió que estuviéramos en YouTube y ya nos tardamos un poco, pero lo logramos, por supuesto. Somos muy Sí. poquitos, deja de decir usted que somos un grupo muy pequeñito. Entonces tenemos, hacer un programa diario tiene su chiste, de veras tiene su chiste. Entonces estamos trabajando durante todo el día. En la noche previa al programa hacemos una junta para ver cómo viene el programa, algunas características. Después del programa hacemos un post-mortem, así se le conocen los medios de comunicación en materia audiovisual, digamos, siempre después de que termine un programa, regularmente, o debería de hacerse regularmente, una junta post-mortem, o sea, después de muerto, así se dice de manera jocosa, es decir, que salió bien, cómo salieron bien las cosas, si hay alguna indicación, si algo salió mal, por qué salió mal, se analiza, en fin, estamos trabajando constantemente para usted con muchísimo gusto, por supuesto. Ahora bien, estas son las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. Yo tengo otros datos, responde el presidente López Obrador a la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades detectadas en primer año de su gobierno. 6 dependencias federales presentan irregularidades en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, según análisis de la cuenta pública 2019. No es momento de impulsar leyes que saboteen a México, como la ley de la industria eléctrica, afirma Coparmex. Claridad y certeza para la iniciativa privada en materia energética, pide al gobierno la Asociación de Bancos de México. Por veda electoral, se adelantarán 3 meses de apoyos sociales, becas y pensiones, anuncia el presidente López Obrador. Trabajadores los más beneficiados con inversiones sustentables, afirma el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. El presidente López Obrador rechaza que exista la intención de crear impuestos para mineras extranjeras. De visita en México, el presidente argentino Alberto Fernández se reúne con empresarios de nuestro país. Se publica decreto que elimina aranceles a importación de vacunas contra COVID-19. Para adultos mayores de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco, primer lote de vacunas Sputnik V, adelanta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Biden ordena izar banderas de Estados Unidos a media asta para honrar a 500,000 fallecidos por COVID-19 en ese país. Reino Unido presenta plan para regresar a la normalidad a finales de junio. Ellos van avanzando en su proceso de vacunación, tienen poco más del 20%, si la memoria no me engaña. Israel ya llegó al 80%, llega esta semana al 80%, ya prácticamente tiene garantizada la inmunidad de rebaño. Por cierto, no sé si sabías, Montserrat, que si en Israel, que tiene una planeación, pues además es una nación que no alcanza los 9 millones de habitantes, y tienen una rastreabilidad perfecta, ¿no? Saben quiénes están, dónde están, qué hacen, etcétera, etcétera. Si tú vas a un bar y decides vacunarte en el bar, ¿no? Te regalan una bebida o una cerveza.
Mira. Si puedo decir una pizzería también, si quieres Sí. empacarte una rebanada de pizza, pues también puedes pedir pizza con piquete y no es que le pongan, se me está buena, pizza ¿Verdad? con piquete, sí, no es que le pongan, o le acompañen una copa o le pongan vodka o ron o brandy a su pizza, sino que le dan la pizza y le aplican la vacuna también. Ya, Sí, eso me parece importante, además de que tiene un sistema robusto de salud y que es sí. obligatoria la identificación allá a través del código QR. Y bueno, de verdad, por allá están haciendo avances muy importantes en la Sí, tecnología que no tienen mucho que pedirle a China o a la India, ¿eh? no. Así que importante este dato. Bueno, por cierto, vamos a tratar, hoy se vota la iniciativa preferente del presidente en materia de ley eléctrica, eh, muy polémica esta iniciativa. Hablaremos a eso de las 7 con el maestro Ramón Carlos Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, hablando precisamente sobre este asunto. Pero, ¿cuáles son los encabezados de los diarios de circulación nacional? ¿Cómo estás, Leti Razo? Buenos Muy días. buenos días. ¿Hay algún tema? No, Anita, Fíjate tú vas que, rápido, a arrancarte rápido. No da fíjate que chance no. de decirte buenos días. Hay algunos temas que sí, con los que sí coinciden. Fíjate que uno que destacan mucho es la detención de Emma Coronel en Estados Sí, hombre, Unidos. ¿cómo ves? ¿Y Ese cómo es, se hace una visita conyugal si los dos están en la cárcel? pues, no habrá. Se mandarán alguna cartita, supongo. Pues eso no funciona. Para el Pues, propósito correspondiente no funciona. Pues pues no no le creo dan que les chance vaya ella a a quedar de visitar. otra. Pues sí, Perdóname. tomando en cuenta que pues, no le dan chance a Emma visitar al Chapo o el Chapo visitar, no, ¿verdad? Siendo de alta seguridad y alta peligrosidad los presos, se me imagino que pues ya no se van a ver. Supongo que no. Bueno, pues ese es algo en lo que todo el mundo publica, ¿verdad? Pues eso es una notota. Sí está muy destacado. Los que no la traen de 8, pues traen una fotografía o la destacan de alguna manera importante en sus primeras planas. Yo no sabía que era estadounidense. Bueno, no que era, que es estadounidense. Nació en Estados Unidos, Emma Coronel. ¿Ah, sí? Sí, 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 nació en Estados Unidos. Sí, Fíjate. después conoció al Chapo a los 17 años y el Chapo se enamoró de ella. Pues sí, es una mujer muy joven, ¿no? 31 años. Sí, está joven. Digo, está joven para pasar su vida en la cárcel. Sí, es muy joven, ¿no? 31, Sí. ¿qué le cuentan? Le cuentan unas, pues, ¿qué? ¿50 años? 45 años fácil, ¿no? 40 años fácil en la cárcel. Pues sí. Y las cuatitas tienen cuatitas, ¿no? Sí, tiene 2 hijas pequeñas. ¿Qué serán? Son, ¿Unos 6 años? pues no tengo la menor, nunca me las han presentado, pero ¿son gemelas o cuatas? Tampoco sé. Creo que son gemelas. Son gemelitas, pobrecitas, se quedan sin papá y sin la mamá. Qué barbaridad. Bueno, arrancamos con los detalles. Así es. Pues estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 23 de febrero. Reforma. Incumplen austeridad. Gastan 4 veces más. Rebasan tope de gasto en arrendamientos, internet, obras y subcontratación. El Universal. Van contra Duarte con 5 testigos. Formaron parte de la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua para desviar recursos. Tras devolver más de 19 millones de pesos, colaboran con la Fiscalía Estatal. Excelsior. Detienen a esposa de El Chapo en Estados Unidos. La identifican como líder del Cártel del Pacífico. Milenio. Cuelga el FBI a Emma Coronel, narco, soborno, conspiración. Capturan a la esposa del Chapo en Virginia por cargo de tráfico de drogas a Estados Unidos, coordinación de una fuga de Guzmán Loera y pagos por $2 millones a un funcionario carcelario mexicano. La jornada. Andrés Manuel López Obrador. Es exagerado y erróneo el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Le pide rectificar su información. El Financiero. Temen golpe a la inversión con reforma. Hoy los diputados votarán y aprobarán revisar contratos con productores independientes. El Economista. Presiona al tipo de cambio la inminente reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Su aprobación eleva percepción de riesgos. Expertos.
El Heraldo de México. Mexicanos rompen récord en ahorros ante pandemia. El Sol de México. Las escuelas de paga abrirán el 1 de marzo. Están en riesgo de cerrar 20,000 planteles. Reporte Índigo. Preparar la defensa. Morena y su fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscarán mantener la mayoría que ostenta el partido en la Cámara de Diputados en los comicios del 6 de junio, elemento clave para el plan de nación del actual gobierno y el cual está en juego ante el avance de los partidos opositores. La Razón de México. Multiplican fraude en 8 estados a nombre de la Secretaría de Bienestar. Al menos 4,000 estafados con promesas de créditos. Y hasta aquí los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México, Lalo. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Son las 6:14 y les parece que nosotros ya vamos bien colgados. Vamos a una pausa rápidamente, después vamos a los saludos. Hacemos una pausa, son las 6:14, regresamos con números. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, ¿qué dicen los encabezados financieros, Leti? Iniciamos. Estos son los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas de este martes 23 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Fracasa esquema de formalización. Deducen empresas ilegalmente 5,000 millones de pesos. Cartera del Universal. Disminuye falsificación de billetes en pandemia. Banxico reportó
264.114 piezas apócrifas en 2020, cifra menor a las 302.930 de un año antes. Dinero de Excelsior. Reactivan las devoluciones de impuestos. En los 2 años de gobierno se han incrementado los recursos que el fisco ha regresado a los contribuyentes. Negocios de milenio. Hay incertidumbre y por eso es el momento de invertir. Stephen Reich, presidente de Volkswagen México. Economía del diario La Jornada. Profundiza la pandemia la brecha de desigualdad en los ingresos. La diferencia es de 50 veces entre quienes más y menos perciben. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Reforma a la ley eléctrica alejará inversiones. Hoy la votarán. El dictamen de la iniciativa preferente incluye un transitorio que ordena revocar permisos de autoabastecimiento. Empresas y negocios de El Economista. Pemex está en zona de quiebra técnica. Auditoría Superior de la Federación. En 2019, su retorno sobre activos fue de menos 18.1%. Mercados del Heraldo de México. Ahorro ante la pandemia. El saldo en depósitos de familias y empresas en bancos alcanzó más de 6 billones de pesos. Finanzas de El Sol de México. México debe más de 64.500 millones de pesos a la CFE. Usuarios, estados y municipios. Negocios de La Razón de México. Apoyos a MIPYMES sin atacar la informalidad. Auditoría Superior de la Federación. Cuenta Pública 2019. Y hasta aquí los encabezados de finanzas de este martes. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Leti, regresaremos contigo. ¿Qué dicen los números, Monse? Bueno, pues el día de ayer, ¿cómo quedaron los números? Vamos a ver los índices. En el caso de la plaza neoyorquina, allá en Wall Street, cerraron con resultados mixtos. El índice Dow Jones subió 0.09%, el Standard & Poor's 500 bajó 0.77% y el tecnológico Nasdaq tuvo una baja fuerte de 2.46%. Esto, al parecer, por algún tipo de conflicto allá con el sector energético y su relación con las vacunas. En el caso de las bolsas mexicanas, ambas cerraron con ganancias, las principales. El índice de precios y cotizaciones subió 0.10%, mientras que el FTSE Viva subió 0.05%. En el caso de los petróleos, hay que acotar que sus precios subieron más de un 3% este lunes, impulsados por lo que se espera sea un lento retorno a la producción normal de petróleo en Estados Unidos tras la ola de frío que sacudió a Texas la semana pasada y quedaron de la siguiente manera. El West Texas subió 3.80%, el Brent del Mar del Norte 3.70% y la mezcla mexicana de exportación 3.50%. Tiene poca variación hoy. El petróleo en estos momentos avanza a 0.30 y tantos por ciento, nada significativo. ¿Qué dicen las divisas? El dólar cerró el día de ayer en 20.64 pesos, mientras que el euro cerró en 25.09 pesos con información del Banco de México. Sí, se encarece un poco el dólar frente al peso mexicano, está en 20.68. Si usted se da cuenta, se está moviendo con más facilidad, más terreno hacia el 21 que a regresar al 20. Pero bueno, ese es otro asunto. Por lo pronto, vamos a escuchar a Enrique Díaz Infante. En su comentario mañanero nos habla hoy sobre el cambio en el sistema de pensiones y movilidad social. En torno al dinero. Y este es nuestro mañanero. A nosotros también nos toca. Eduardo, mi comentario del día de hoy es sobre los cambios que se han realizado al sistema de pensiones a lo largo de estos 2 años del sexenio de López Obrador y el impacto que esto tendrá en movilidad social. Este gobierno ha hecho cambios en materia de pensiones incrementales, necesarios y correctos para resolver los problemas de cobertura y monto de las pensiones. Lamentablemente, los mismos pudieran ser insostenibles en el largo plazo en ausencia de una necesaria reforma hacendaria. Además, pudieran generar distorsiones del mercado laboral, generando una mayor informalidad. Y todos estos cambios, además, pudieran tener impactos considerables negativos en movilidad social. ¿Cuáles son esos cambios? Se universalizaron las pensiones para adultos mayores y se aumentó su monto de 580 pesos a cerca de 1,350 pesos. Se incrementó el monto de la pensión en las AFORES
al subir las aportaciones obligatorias de 6.5 a 15% del salario base de cotización con cargo al patrón. También se avanzó en resolver el problema de la baja cobertura pensionaria al reducir de 1.250 a 750 semanas las necesarias de cotización para recibir una pensión mínima garantizada, con el mayor costo que esto tendrá para el erario. Y además manteniendo las edades de retiro en 60 años para cesantía y 65 años para vejez. Estos cambios ayudarán a que el 80% de los trabajadores formales se retiren con al menos una pensión mínima garantizada de alrededor de 4.300 pesos mensuales. Además, en materia de las AFORES, en el artículo 37 del SAR, de la Ley del Sistema de Ahorro, de los sistemas de ahorro para el retiro, se estableció un tope al monto máximo de las comisiones que pueden cobrar las AFORES, quedando el mismo en un promedio aritmético de las aplicables en Estados Unidos, Colombia y Chile del monto administrado, y se redujo las que se cobran en México. Sin embargo, este control de precios arbitrarios puede generar distorsiones en el mercado de las AFORES, generando que algunas desaparezcan y en el largo plazo con perjuicio a los trabajadores. Ahora, además del problema de sostenibilidad en las finanzas públicas, esto puede tener impactos en movilidad social, por lo que va a significar tener que pagar pensiones mínimas garantizadas sin impulsar una reforma hacendaria. Estamos viendo que por la crisis económica, a falta de un seguro de desempleo, los trabajadores están disponiendo de su ahorro en las AFORES. Esto va a afectar su tasa de reemplazo, es decir, el monto de su pensión como porcentaje de su último sueldo. Es de esperarse que las presiones políticas sean fuertes e incrementales para bajarle el gasto al capital humano y al capital físico, es decir, a educación, salud e infraestructura, como se ha hecho en el sexenio anterior y en lo que va de este sexenio, para pagar más pensiones, más deuda y más nómina. En fin, que no es halagüeño el panorama en materia de pensiones, y aunque han sido positivos los cambios, no se ha movido ni la edad de retiro, ni se ha hecho una reforma hacendaria para financiar las mismas. Hasta ahí mi comentario. Que tengas buen día, Eduardo. Muchas gracias Enrique, gracias. Saludos. Por supuesto, saludamos con mucho gusto a todas las personas que desde muy temprano están en contacto con nosotros y les recordamos nuevamente nuestra página www.entornoaldinero.com.mx. Así que muchas gracias a Francisco Castillo, a Ezequiel Cheque, también siempre presente, Vale desde San Luis Potosí, gran atleta Gustavo López desde Guadalajara, Alberto Elías, Salvador Carrillo en Monterrey, Jesús Noyola, Henry Azuzni, Isabel González desde Guadalajara, Francisco Tobalín desde la hermosa ciudad de Zacatecas, Toño Tavares, Walfré Méndez, un abrazo para Walfré muy fuerte, María Iron Princess, Rafael Gutiérrez, Joaquín Veloz, Homero Cárdenas y Magdalena Hernández desde Dallas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias de mi parte a Francisco Alarcón, a Maribel Toro en la Florida. Gracias, Maribel. Carlos Gómez Álvarez Tostado, muchas gracias, Carlos. A Gonzalo Piña, Mauricio Salgado, Juan Aguillón desde Monterrey, Francisco Alarcón, Mari Carmen Alcántara, Mari Carmen Alcántara de Puebla, Eduardo Carriola, Ediodo Rivera, gracias, Juan Carlos Lara desde North Carolina, Pedro Guerrero desde Monterrey, si no me recuerdo, Sergio Analco también desde North Carolina, Marta Monsalvo desde Coahuila, Laura Mendoza desde Querétaro, Diodo Rivera, ya había dicho yo, si no me recuerdo, Homero Cárdenas de la Florida. A todos ustedes, muchísimas gracias por su gentileza. Vamos a una pausa, son las 6:27, vamos con Víctor Ortiz Niño. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, auditorio y equipo. Bastante bien, gracias, afortunadamente. Qué bueno. Presiones alcistas. Hay presiones alcistas en el tipo de cambio y también en los precios. Sí, definitivamente tenemos un escenario de presiones inflacionarias y en el tipo de cambio en el corto plazo, además de que no tenemos reactivación económica, como lo acaban de dar a conocer el INEGI. Si nos vamos por partes, tendríamos que las presiones inflacionarias se deben a varios factores. Por ejemplo, en la última semana, el precio de la gasolina aumentó aproximadamente 1 peso por litro. Ya tenemos gasolina a 20 pesos por litro en promedio. Depende de la región, depende de la gasolinera, pero ya está en estos niveles este precio del energético. Ayer vi las facturas del gas natural que llega a los vecinos. Se les fue al doble. Y además tenemos información de que tenemos el 50% de pérdidas de cosechas de sorgo y trigo en Tamaulipas. Toda esta conjunción se va a reflejar en los precios y por lo tanto en presiones inflacionarias. Ahora, sobre tipo de cambio. Tenemos una recuperación económica en Estados Unidos que está generando una mayor inflación. Esto provocó que aumentara el rendimiento de los bonos a 10 años a niveles de 1.3%, y todo esto provoca que salgan capitales de México, más que capitales, se vendan posiciones de tenencias gubernamentales por parte de los inversionistas extranjeros. Si a esto aunamos la incertidumbre política que está generando en México debido a toda una serie de políticas económicas, debido a toda una serie de propuestas como es la ley de la electricidad, además de que tenemos desviaciones en el gasto público, provoca incertidumbre y esto hace que el tipo de cambio, como toca señalar, esté sobre niveles de 20.70 más o menos ahorita, va a brincar la barrera de los 21 y es factible que lo veamos a niveles de 22 pesos por dólar en el corto plazo, Eduardo. Ahora, Sí. también, hace rato el INEGI nos dio a conocer el indicador de las empresas constructoras del mes de diciembre y señala que este sector se mantiene deprimido. ¿Por qué? Su indicador de valor de la producción fue de menos 22.6, mismo nivel que muestra desde el mes de septiembre. El personal no ocupado fue de menos 19, mismo nivel desde septiembre. Las horas trabajadas, menos 18.9, mismo nivel desde septiembre. ¿Y qué puedo comentar sobre remuneraciones medias? 1.2, niveles similares de septiembre. Es decir, de septiembre a diciembre, el sector de construcción no se recupera. Y como ya vimos en los indicadores adelantados, tampoco se recupera en el mes de enero la economía. Resultado neto, no tenemos muy buen escenario económico y auditorio. Qué desafortunado, ¿no? Bueno, sí. Y siguen las malas noticias. ¿Tú crees que qué sería en el corto plazo que pudiera rebasar la barrera de los 21 hacia mediados del año o antes? Antes. O sea, yo lo estoy viendo en el corto plazo en el primer trimestre. En el primer trimestre. El primer trimestre. O sea, tú lo harías básicamente en lo que queda de febrero y marzo, que se rebasara la Así barrera es. de los 21. Buscando los 22, Oye, desgraciadamente. hoy se vota la ley eléctrica en el Congreso y, bueno, se sabe que los diputados no van a hacer ningún cambio, ni una coma. La mayoría en el Congreso, en los diputados, no le van a hacer ninguna. ¿Eso va a presionar el tipo de cambio? Desde luego, porque es un factor de incertidumbre y es un cambio a las políticas. Y además, ¿qué va a provocar? Amparos. Y van a caer en cascada los amparos, porque recordemos que anteriormente ya Claro. los echaron para atrás una iniciativa similar.
La ley Sin de embargo, confiabilidad, como de sí. costumbre, no ceden. Así es. Como de costumbre, no ceden y todo eso nos está creando problemas y se van a reflejar en el tipo de cambio. Bien. Víctor, te mando un abrazo, eres muy amable. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Son las 6:35. Vamos rápido a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Y qué dicen los columnistas esta mañana? Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, señala que los profesionales de la abogacía tampoco se han salvado de los embates y señalamientos del presidente López Obrador. Dice que para él el libre ejercicio de la profesión del derecho se acaba cuando sus intereses empiezan a ser vulnerados. Entonces los litigantes se vuelven contra el país y su pueblo y los llama traidores a la patria. Darío Celis dice que muchos litigantes han sido amenazados, acosados y perseguidos, y despachos como los de Javier Coello Trejo, José Luis Nazar y Diego Ruiz fueron hostigados y presionados para dejar casos y defensas de alto impacto, hostilidades que ya fueron objeto de denuncias en el extranjero. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que, como era de esperarse, el presidente López Obrador
le disgustó el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública 2019. Sin embargo, Mari Carmen recuerda que los datos que revisa la auditoría son los que entregan las dependencias y entidades públicas precisamente para su revisión, y si el reporte muestra irregularidades y mal gasto público, no es culpa de la auditoría, sino del mal ejercicio público. Pero las entidades y dependencias auditadas tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones de la auditoría y presentar, como dijo ayer López Obrador, sus otros datos. Y hasta aquí estas primeras columnas, Lalo. Muchas gracias, regresamos contigo después de una pausa. Por lo pronto, Monse, ¿nos puedes decir, podrías enviar a YouTube cuál es la liga para que se puedan suscribir a En Torno al Dinero en YouTube? Y mandaríamos el enlace, se lo vamos a mandar a través de Facebook, el enlace a YouTube de En Torno al Dinero, para que se suscriba y a partir de mañana ya también pueda seguir la transmisión como parte ya de ser suscriptor de este canal YouTube En Torno al Dinero. Así lo encuentra en el buscador. En Torno al Dinero. Así es. Bien. Bueno, le mandamos la liga para que usted pueda seguirnos con nosotros. Por lo pronto, agradecemos a la plataforma de Central FM. Nosotros seguimos en nuestra propia plataforma, en los canales de televisión que usted conoce, y seguimos con En Torno al Dinero. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
Bueno, vamos a seguir, son las 6:44. Vamos a seguir cuáles son los puntos de vista de los columnistas. Ya presentamos a usted dos, vamos con otros dos, si es tan amable, Leti. Continuamos. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que los resultados de la cuenta pública 2019 demostraron que en el gobierno del presidente López Obrador sí hay corrupción y mucha. Destaca que el gobierno de la 4T presentó en su primer año de administración un monto de irregularidades 47% superior al de su antecesor, aquel que, en palabras del propio López Obrador, saqueó al país y cometió excesos. Pero como se vio ayer, el presidente no está dispuesto a aceptar sus errores ni a sancionar a sus funcionarios. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, señala que todo indica que la recuperación económica de México no tendrá forma de V, como señaló alguna vez el presidente de la República, sino más bien será en forma de W si se toma en cuenta la actividad económica global o en forma de K si se observa la trayectoria desigual de diversos sectores. Sostiene que poco a poco los indicadores más actualizados en diversos sectores podremos observar que en 2021 el país se va a mover en dos velocidades completamente diferentes. Habrá sectores que van a tener el beneficio directo de la recuperación estadounidense, mientras que otros van a quedarse retrasados por un tiempo prolongado. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, para Dolores Fiscales, Sergio Sánchez. A fin de garantizar que los trámites que realizamos como contribuyentes se hagan de manera segura, el SAT va a realizar la actualización de sus sistemas informáticos, corroborando la identidad de la contraseña y en caso de identificar alguna inconsistencia que ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de los contribuyentes, inhabilitará de manera preventiva la contraseña. Para tal efecto, el SAT notificará, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación, por correo electrónico, de tal forma que el contribuyente podrá reactivar su contraseña de una forma fácil y segura, de forma personal, a través del portal del SAT, utilizando la aplicación SAT ID o acudiendo previa cita a una oficina del SAT. Los requisitos para llevar a cabo dicho trámite por la aplicación del SAT ID son tener una identificación vigente, incluyendo la licencia de conducir, y que la e-firma no debió haber caducado desde hace más de un año a partir del inicio del trámite. Una vez ingresando al sistema, se requiere el RFC, un correo electrónico personal y un teléfono celular. Ingrese la información solicitada de forma digital y confirme su identidad a través de un video. Con esto se dará conclusión al trámite y se reforzará la seguridad de este mecanismo jurídico electrónico. Muchas gracias. Bueno, vamos a descansar un poco. Vienen temas importantes. Tenemos la posibilidad de platicar en algunos minutos más con el maestro Ramón Carlos Tello Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Eso será hacia eso de las 7 de la mañana. Mientras tanto, para ir relajándonos un poco antes de entrar a un tema que es fundamental, el asunto de la planeación del desarrollo nacional y de un golpe de timón que algunos especialistas están sugiriéndole al presidente de la República, valdría la pena ir con un asunto que tiene que ver con la tipología del consumidor, un asunto cómo va avanzando la ciencia, la psicología, cómo va identificando la forma en que un consumidor se comporta, y creo que vale la pena que escuchemos a una profesional en este terreno. Montserrat, adelante, por favor. Por supuesto, pues muchas gracias a todos y a todas. Y en la sección de Psicología y Economía, el día de hoy vamos a platicar sobre tipos de consumidor con respecto a su preferencia por los colores. Fíjese nada más. Bueno, pues aquí hay que aclarar que en psicología nada podemos decir que es al 100%, porque depende del contexto y de distintas variables. Pero expertos en el ámbito del estudio de la personalidad señalan, por ejemplo, que hay tipologías, tipos como tal de compradores. Así que vamos a ver cuáles son. Tenemos a los compradores impulsivos. Estos se sienten atraídos por colores como el rojo, el naranja, el negro o azul real. Por esta razón se utilizan frecuentemente ya sea en locales o productos de comida rápida, centros comerciales o en temporada de liquidación. Así que bueno, es una llamada de atención y conmina a hacer compras.
Otro tipo son los compradores precavidos. Para estos compradores que priorizan el ahorro, se utilizan colores como el azul marino o el verde azulado. Los bancos, por ejemplo, y los grandes almacenes son lugares que más lo implementan. Tenemos también a los compradores tradicionales, que son atraídos por colores como el fucsia, el celeste o rosa y suelen utilizarse con mayor frecuencia en tiendas de ropa. Cabe decir que los diferentes tonos afectan a la parte más importante del subconsciente, de acuerdo a los estudiosos, y primario del individuo, y le motivan a actuar en un sentido u otro, según las sensaciones que le provoquen estos colores o el estar en un ambiente determinado. En un estudio realizado por la plataforma de analítica web Kissmetrics, la apariencia visual y el color de un producto son los factores clave en las compras en un 93% de los casos, por delante de la textura, un 6%, o del olor, sabor, del 1%. Y bueno, estos son algunos datos que dan cuenta de la relación entre la personalidad y la elección del color. Y yo quiero compartirle en el caso de los compradores impulsivos o compulsivos, me parece que una de las cosas justo que ahora nos muestra la pandemia es plantearnos qué tanto compramos, si usamos todo lo que tenemos en el closet a la vista, y que hay que reflexionar si de pronto también no estamos comprando por llenar un vacío. Este es un punto importante en psicología desde el punto de vista del estudio de la personalidad. Así que esto es lo que les compartimos el día de hoy en Psicología y Economía, Eduardo. Interesante. Tú, dentro de esa tipología, ¿tú cuál crees que sería tu personalidad como compradora? Yo creo que en un tiempo de mi vida, hace años, creo que sí fui un poco compradora impulsiva o instintiva, sí. Pero de unos años para acá me parece un poco con la madurez, con la maternidad, entre otras cosas, sí como conservadora. Y creo que hoy, precisamente tal y como lo comenté con respecto a la pandemia, como muy en un análisis de darme cuenta y de estar atenta, la diferencia entre quiero y necesito. Por ejemplo, no necesariamente digo, es que necesito una bolsa o necesito tal artículo. Tengo que ver si verdaderamente lo necesito o lo quiero, porque hay una diferencia. Sí. Y hoy, cuando es importante cuidar el dinero y administrar también el dinero, porque tiene que ver con el autocuidado y de cómo me vinculo con el dinero, esto es importante. Pues sí, muy interesante. Yo creo que los hombres somos más impulsivos, ¿verdad? Para la compra, por lo general. Dice que el hombre es muy malo para meterse a un súper. Sí, si te antojas, sí, se te va antojando las cosas. La mujer se circunscribe regularmente a una lista y uno hacía impulsos de que, se me antojó, a ver a qué sabe, ¿no? Mira, se ve bonito, ¿no? Pues sí, el estuche está bonito, ¿no? En fin. Que en algún otro momento hablaremos de consumismo y género, precisamente, diferencia entre hombres y mujeres. Hoy fue el color. Muchas gracias, muy interesante como siempre, muchas gracias, Montserrat. Bueno, vamos ya calentando motores hacia lo que representa temas, digamos, álgidos. La Auditoría Superior de la Federación, pues, refleja en un informe que la presente Administración Federal, digamos que pues, tiene muchas áreas de oportunidad, dejémoslo así. Leti nos habla de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno Federal Mexicano. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 67,498.4 millones de pesos en la cuenta pública 2019. El pasado sábado, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, entregó a la Cámara de Diputados el tercer paquete de los informes individuales y el informe general ejecutivo de la cuenta pública 2019, que incluye las últimas 871 auditorías de las 1,358 realizadas al gasto federal del primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El análisis contiene observaciones a las obras insignia de esta administración, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entre los sectores que más irregularidades presentaron está el de comunicaciones y transportes, con 22,331.5 millones de pesos presuntamente mal ejercidos
o sin la comprobación suficiente. También se detectaron anomalías en las secretarías que operan la mayor parte de los programas sociales del gobierno de la 4T. La de Agricultura y Desarrollo Rural por 4.576 millones de pesos y la de Bienestar con 3.392 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación reveló que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se construía en Texcoco, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno de López Obrador, pues ascendió a más de 331.996 millones de pesos, monto que aún podría incrementarse y que rebasa por mucho los 100,000 millones de pesos calculados por la SCT en el documento Razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, publicado el 26 de abril de 2019. La entidad fiscalizadora señala que la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales involucrados. El informe también da cuenta de que durante el primer año de la presente administración se realizaron compras consolidadas de bienes y servicios con poco rigor y planeación y sin coordinación entre dependencias, y ello fue particularmente grave en la adquisición de medicamentos, pues ello no solo produjo desperdicio de recursos, sino que puso en riesgo el acceso de la población a la salud. El documento entregado a los diputados denuncia las resistencias mostradas por la Secretaría de la Función Pública durante el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos. Pero además se informó que servidores de la dependencia a cargo de Irma Heréndira Sandoval se negaron a comparecer ante la auditoría y rechazaron entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical. Lo aquí señalado es apenas una parte de los errores, omisiones, desviaciones y la opacidad que la Auditoría Superior de la Federación detectó en el primer año del gobierno del presidente López Obrador. Muchas gracias. Qué interesante y qué delicado. Bueno, vamos a ir a una pausa, después de la cual tendremos la posibilidad de hablar con el maestro Ramón Carlos Torres Flores. Al parecer dije Tello, por alguna equivocación, porque pues está claramente en mi escaleta, en mi orden del programa, que es el maestro Ramón Carlos Torres Flores. Seguramente, bueno, ya a veces los lentes no me ayudan mucho ya, pero ofrezco una disculpa si dije Tello, no sé por qué lo dije, porque hace poco tuvimos también a un doctor de apellido Tello, pero bueno, es Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Vamos a hablar con él, hablar sobre asuntos muy importantes. Él es parte de un esfuerzo editorial muy interesante de la UNAM y de los talentos más, algunos de los talentos más destacados de esa máxima casa de estudios, en donde se sugiere, se solicita, se hace el exhorto a que el gobierno federal dé un giro de timón y pueda articular nuevas políticas públicas en beneficio del futuro del país. Con Ramón Carlos Torres vamos a hablar de este asunto después de una pausa. Son las 6:58, 6:58. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Aprecio mucho, de veras, le agradezco de manera muy especial al maestro Ramón Carlos Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Maestro, ¿cómo estás, Ramón? Pues el agradecido soy yo, es una estupenda oportunidad de conversar con usted y con su público. Muchas gracias. A ver, posiblemente la primera pregunta es así media rara, pero me imagino que cuando uno quiere que una nación crezca, hay mucho que planear, ¿no? Hay mucho que preparar. O sea, el crecimiento no es producto, y menos el desarrollo, del azar, de que las cosas se coloquen, las piezas se coloquen solas. O sea, hay que hacer que las cosas salgan como queremos que salgan. No es cuestión de la suerte. Sí, incluso en el caso concreto del sector energético, lo que hagamos ahora, pues lo van a ver los que están haciendo en este momento. O los que están ahora haciéndose ciudadanos, 18 años, cuando tengan la edad de sus padres. Ese es el mundo que estamos construyendo ahora. Quizás en otros sectores esto puede ser más inmediato, pero en el caso de ciertos sectores, la energía, los alimentos, la improvisación histórica no existe, ¿no? Y efectivamente, pues estamos, el mundo, no solamente México, en un proceso de intensa transformación. Estamos entrando en un cambio de paradigmas. ¿Con cuánta anticipación regularmente se tiene que planear en el sector eléctrico? Digamos, nuestro sistema, que ya ha mostrado áreas de oportunidad, para decirlo de manera elegante, que ya ha mostrado áreas de oportunidad, ¿con cuánto tiempo se debió haber preparado? Bueno, yo creo que hay dos indicadores para responder a la pregunta. Este país tiene tradicionalmente un programa de desarrollo eléctrico, en el caso concreto del sector de electricidad, de largo plazo. Ese largo plazo son 15 años. Y cada año ese programa se revisa. Y es un horizonte, digamos, usual que se utilizaba antes, que se utiliza. Otro horizonte es el mundo, por ejemplo, está viendo ahora qué va a pasar en 2050. Es decir, el horizonte con el que se está manejando el mundo es de 30 años o de 20 años. Es decir, son horizontes de varias décadas, de la próxima generación. Lo que estamos viendo ahorita, va a ser una catástrofe climática hacia 2050, en donde el sector energético contribuye por al menos con 2/3 de ello. Entonces, los plazos son largos. El corto plazo, pues, es el pasado. Claro. O sea, hoy nos tendríamos que estar preocupando para lo que va a suceder en 20, 30 años, para no hablar incluso, sí, 25 años más. O sea, ahorita tenemos que empezar a pensar con esa mira, viendo hacia esos años. ¿Cómo le ha ido México en general para ese asunto de la planeación en el sector eléctrico? ¿Así hemos hecho las cosas más o menos bien o bueno, hemos tenido algunas deficiencias importantes? Yo creo que ha habido, en mi opinión, un deterioro en la forma como hacemos la planeación. Quizás en estos, tomo como referencia estos programas que se elaboran cada año de desarrollo eléctrico, siempre se elaboran bajo ciertos supuestos. Los supuestos que se elaboraban en el pasado, este país iba a crecer mucho. Entonces los arreglos eran como para mucho crecimiento. Y la realidad nos llevó a que no creció mucho. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, que tenemos paradójicamente una sobrecapacidad instalada. En cambio, en el sector petrolero, lo que tenemos estamos a punto bueno, ya no somos petroleros y no tomamos conciencia de ello. Es decir, la historia nos está ganando y seguimos aferrados, enfrascados en recuperar lo que, a juicio de algunos, yo me incluyo entre ellos, es imposible. No se puede sacar algo de donde no hay. Y nuestros recursos petroleros, nuestras reservas petroleras, se han acabado, relativamente, por supuesto, ¿no? Sí. Un indicador, nuestras reservas probadas de hidrocarburos equivalen a 9 años de producción. Pero 9 años de producción no es nada. Y en el caso del gas es menos. Son horizontes muy cortos. Entonces tendríamos que estar trabajando ya para qué va a pasar, no en el 10º año, sino desde ahora. Porque esto además es gradual.
o puede haber un colapso, como nos sucedió en el caso de Cantarell. En fin, yo creo que tratando de poner en contexto el planteamiento que me hace don Eduardo, yo diría que hay tres, el Estado construye futuro, pero el Estado administra el presente y también administra, o por lo menos hace la memoria. Y una cosa que nos está pasando en el sector energético es que de repente los acontecimientos internos, externos, se han venido con tal velocidad que tenemos encima 3 pistas y las 3 tenemos que atenderlas. Lo urgente, lo inmediato. En este momento, todos los problemas que tenemos con lo que ha sucedido con el gas natural, los problemas que hemos tenido con nuestra legislación, que nos presenta problemas para el arranque de nuevas plantas, una sobrecapacidad instalada, y no nos estamos preparando para lo que se nos viene, que es una reconstrucción, porque ahorita tenemos problemas, pero en el momento que empiece a aumentar esta demanda, estos problemas van a aumentar. Entonces, tenemos una situación inmediata, pero también tenemos un futuro que tenemos que estar atendiendo ahora. Porque si no nos insertamos en este cambio mundial hacia un nuevo paradigma energético, pues cuando queramos entrar estamos fuera. Y todos los países lo están haciendo, no es cosa nuestra. Pero al mismo tiempo tenemos que poner las cosas en su lugar, en la memoria. Hay muchos agravios, tanto los que están en una posición como en otra. Hay mucha irritación. Y esto hay muchos reclamos de justicia en el caso del sector energético. Y todo esto debe ser esclarecido. Es decir, no se pueden poner las cosas en el pasado, no se pueden poner en la memoria cuando no están claras, porque si no las ponemos debidamente claras, eso del pasado sigue siendo presente, ¿no? Entonces, claro, como que son 3 pistas, tenemos que saber hacer nuestra memoria, pero tenemos que administrar lo inmediato, se está quemando el edificio. Claro. Y tenemos que estar planeando qué va a pasar, y si no lo hacemos las 3 cosas ahora simultáneamente, pues vamos a estar cojeando. O vamos a estar cojeando del pasado, o vamos a estar cojeando por no ver un futuro que ya lo tenemos ahora, ¿no? En ese sentido, a ver, ya pensando en el largo plazo, 25, 30 años, yo diría, así como ciudadano mexicano, ¿para qué diablos le meto esfuerzo al sector de las energías fósiles, de origen fósil? Si el mundo va a cambiar, pues de una vez me voy a las energías limpias. ¿Para qué trato de recuperar lo que no hice en el pasado? Si me va a complicar mi desempeño en el futuro, mejor de una vez me la juego al futuro y reconvierto desde ahora bajo otra mentalidad de lo que va a suceder en 30 años más y no de lo que pudo haber sido y no fue. Exacto. Lo que pasa es que hay que construir puentes. Por ejemplo, el mundo está entrando a los vehículos eléctricos, el mundo está entrando a la electrificación y a pasos por demás acelerados, sí, pasos agigantados. Un dato. Hacia mediados de este siglo, seguramente ya no se van a vender coches de combustión interna, todo va a ser eléctrico. Y eso está empezando ahora. Pero mientras llegamos allá, vamos a seguir con coches de combustión interna, vamos a seguir demandando gasolinas. O sea, hay 3 rutas para construir el futuro en el caso de la energía. Una es lo que se nos viene, lo que está allá, que son las energías renovables, en donde los cambios son brutales, los costos se abarataron. Es más barata la energía renovable que la energía fósil. No solamente eso, sino que tenemos una amenaza climática que es muy seria. La vida no es cualquier cosa, la vida está amenazada, la vida del planeta, la vida nuestra. El cambio climático no es una entelequia que podíamos haber vislumbrado de los soñadores o de los románticos. Es algo que está allá y lo podemos ver pues casi a diario. La contaminación la tenemos ahí. La otra ruta es el de la eficiencia. Paradójicamente, desperdiciamos mucha energía. Si nos dedicáramos a administrar con eficiencia nuestra energía, seguramente los aumentos de energía no tendrían que recurrir de nuevas instalaciones. Y la tercera ruta es que los combustibles fósiles, pues la tendencia es que desaparezcan. Nada más que mientras desaparecen, que pueden ser los años que quiera, 3, 4, 5, 6, 10 décadas, puede ser el milenio, ahí están, ¿verdad? Y por eso tenemos que saber, ahí está la sabiduría de un Estado, de saber construir el futuro y administrar el presente, ¿no? Ahora, no es lo mismo administrar el futuro o tratar de planear el futuro cuando las cosas van como regularmente van, pero en un contexto de una pandemia, bueno, las cosas tienen que plantearse de una manera distinta, o sea, necesariamente tiene uno que revisar, a ver,
¿qué vamos a hacer? O sea, esta es una contingencia absorbente y no podemos pensar que, pues no, ahí va a pasar, no inventes, trastorna todo. ¿Qué pudiéramos hacer mejor en México para evitar que este asunto del COVID nos acabe retrasando los planes? Yo creo que me parece, ¿verdad? Que aquí, déjeme volver nuevamente a la analogía de las tres pistas, ¿no? Si queremos planear, si queremos poner una perspectiva de acción de futuro, esto no se puede hacer en 24 horas ni en un año. Esto toma tiempo. Es como los proyectos. Los proyectos requieren tiempo para madurarse. Y si no se maduran los proyectos, vienen las improvisaciones. Y en el caso del sector energético es muy peligroso improvisar. Entonces yo diría que en esas tres pistas deberíamos de trabajar en construir ese futuro, pensando en que podamos tener una elaboración que nos puede tomar 2, 3 años. Pero eso sí, mientras tanto, administremos el presente, ¿no? Y eso requiere, como todo este tipo de situaciones, poner las cosas sobre la mesa, negociar, escucharnos, darle salida a problemas muy concretos. Es decir, lo que nos está pasando en el sector energético no es solamente a nosotros, es al mundo, cada uno de distintas maneras, pero cada país está haciendo cambios enormes en el presente y está planeando el futuro. Ahí está el caso de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de China, y se trabaja en esas dos pistas simultáneamente, siempre y cuando trabajemos en una tercera también, que es acomodar las cosas del archivo debidamente procesadas, ¿no? Y son tres pistas simultáneas. Maestro, hemos trabajado para el futuro. Ve usted que estamos como especialista, hemos hecho el trabajo pensando en 30 años más, o a eso nos ha fallado. Yo creo que esa es una de nuestras fallas. Yo creo que, con todo respeto, es parte del subdesarrollo. Un ejemplo, las reservas petroleras, si seguimos debatiéndonos de si le entramos al petróleo o ya no. Y desde los últimos, medio siglo o 40 años, todo tipo de gobiernos estamos empeñados en entrarle a las reservas. Pero resulta que no nos hemos dado cuenta que se acabaron por una razón sencilla, porque para poder seguir explorando petróleo, los precios deben ser muy altos y el mercado ya no puede pagarlos, a no ser que sea mediante la fuerza, ¿no? Sí. Entonces ahí está un primer ejemplo de cómo tenemos que asumir una realidad. Nuestra realidad es que ya no somos país petrolero. Nuestra realidad es que el 70% de nuestras necesidades de energía producimos nada más el 70%, el 30% las importamos. Entonces, esa es una primera realidad en donde tenemos que asumirlo y no lo estamos asumiendo. Ni de izquierda ni de derecha, sino es una realidad muy cruel. Y manejamos numeritos muy alegres, recursos prospectivos, ¿verdad? Y manejamos cifras así como si fueran fichas. No, el chiste, lo importante es entender que será privado o será público, pero lo que no hay, no hay. Y lo que tenemos que hacer es prepararlo para reemplazarlo, para sustituirlo gradualmente. Por fortuna tampoco estamos tan desprovistos. Sí, claro. Estas reservas no son cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Pero ahí está. ¿Pero qué estamos haciendo, por ejemplo, para modificar nuestros patrones de consumo? ¿Qué estamos haciendo en transporte, que es un usuario de petróleo importantísimo? Sí. No estamos actuando. Entonces, ahí tenemos que reaccionar, porque los acontecimientos nos están llevando a eso. Y ojalá lo hagamos de manera de entender que así es la historia y así son muy válidos los posicionamientos y los intereses, y que aprendamos a debatir. Tenemos que resolver un déficit de democracia para manejar este tipo de problemas. Sí, ha sido un placer platicar con usted, maestro. Gracias, y yo creo que espero que pronto tengamos el público un privilegio de volverlo a escuchar, porque me parece que son temas fundamentales, estructurales importantes que hay que atender y que hay que reflexionar. Muchas gracias, maestro Ramón Carlos Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo felicito por su programa, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la generosidad. Gana espacio este programa gracias a que hemos tenido el buen tino de convocar a quienes saben de los temas de los que hablan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias. Vamos rápidamente con las cabezas. Si usted no ha salido y se acaba de incorporar al programa, le regalamos, por supuesto, con mucho gusto, cuáles son las cabezas de las noticias más importantes, las cabezas de las noticias, cuáles son los encabezados de los diarios en materia de circulación nacional. Leti, por favor. Iniciamos. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 23 de febrero. Reforma. Incumplen austeridad, gastan 4 veces más. Rebasan tope de gasto en arrendamientos, internet, obras y subcontratación. El Universal. Van contra Duarte con 5 testigos. Formaron parte de la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua para desviar recursos. Tras devolver más de 19 millones de pesos, colaboran con la Fiscalía Estatal. Excelsior. Detienen a esposa de El Chapo en Estados Unidos. La identifican como líder del Cártel del Pacífico. Milenio. Cuelga el FBI a Emma Coronel, narco, soborno, conspiración. Capturan a la esposa de El Chapo en Virginia por cargo de tráfico de drogas a Estados Unidos, coordinación de una fuga de Guzmán Loera y pagos por $2 millones a un funcionario carcelario mexicano. La Jornada. Andrés Manuel López Obrador. Es exagerado y erróneo el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Le pide rectificar su información. El Financiero. Temen golpe a la inversión con reforma. Hoy los diputados votarán y aprobarán revisar contratos con productores independientes. El Economista. Presiona al tipo de cambio la inminente reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Su aprobación eleva percepción de riesgos. Expertos. El Heraldo de México. Mexicanos rompen récord en ahorros ante pandemia. El Sol de México. Las escuelas de paga abrirán el 1 de marzo. Están en riesgo de cerrar 20,000 planteles. Reporte Índigo. Preparar la defensa. Morena y su fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscarán mantener la mayoría que ostenta el partido en la Cámara de Diputados en los comicios del 6 de junio, elemento clave para el plan de nación del actual gobierno y el cual está en juego ante el avance de los partidos opositores. La Razón de México. Multiplican fraude en 8 estados a nombre de la Secretaría de Bienestar. Al menos 4,000 estafados con promesas de créditos. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti, te lo agradezco mucho. Gracias, estaremos contigo 7:18. Después del buen sabor de boca que nos deja el haber hablado con el maestro Ramón Carlos Torres, saludo rápidamente, aunque sea para iniciar, abrir boca con también un economista de primera. Tú también ¿dónde hiciste la carrera de economista, Pablo? En la UAM Iztapalapa. En la UAM. ¿Tú eres guamero? Sí, pero estudié la maestría en el CIDE. En realidad mi formación fuerte viene en el CIDE. En el CIDE. ¡Ay! Es así como ¿cómo se llama? Pues es la meca de la cuestión económica, ¿no? El CIDE. Es una muy buena institución. Y lo que hicieron después fue algo muy bueno. Crearon la licenciatura de Economía. Entonces. ¿Antes era puro posgrado? Antes era además maestría, ahora tienen licenciatura, maestría y tienen también doctorados. Bueno, vamos a hablar. Pero es muy buena la escuela, la verdad. Sí, no es porque sea mi escuela. Sí, no, pues tiene un prestigio internacional. ¿Escuchaste al maestro Carlos Torres, Ramón Carlos Torres? Escuché una gran parte. Interesante, ¿no? Sí. Las 3 pistas. Y bueno, hay gobiernos que no pueden ni con una, pues, o sea, imagínate con 3. Sí, definitivo, ¿no? Bueno, la cuestión de la perspectiva, ¿no? De cómo este cambio en la utilización de la energía, cómo todos los países se están preparando a una transición sin energía fósil, y nosotros seguimos apostando a lo mismo, ¿no? No, y queremos recuperar lo que no hicimos en 2 o 3 sexenios, y queremos recuperar, yo diría, pues, ¿para qué diablos, no? Pues si el asunto va a cambiar durísimo en los próximos años, mejor nos preparamos. Somos un país privilegiado que tiene sol para todos lados. Por ejemplo, en tu casa ya salió y lo tienes de frente. Sí, definitivo. ¿No? Bueno, déjame ir a una pausa, son las 7:20. Claro que sí. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Entonces, ¿qué, mi Pablo? ¿Qué onda? ¿Cómo ves las cosas? Bien decía el maestro Ramón Carlos Torres, ¿no? Hay que planear y nosotros dejamos esa actividad. No sé en qué momento nos perdimos. Yo en la década de los 80 siento que ahí fue una ruptura y nos dedicamos más a cumplir y menos a planear. Cuando Argentina, Brasil y México acordaron en Huastepec, en ese entonces una posición del Instituto Mexicano del Seguro Social, que los tres habrían de anunciar la moratoria concertada de la deuda externa. Hubiéramos reventado el sistema financiero internacional, pero alguien se echó para atrás y de ahí en adelante fuimos destacados pagadores y nos olvidamos de planear y de invertir en nuestras instituciones que dan atención al público, en nuestra infraestructura eléctrica, en nuestra infraestructura petrolera, y ahora el asunto está lleno de hoyos. No sé qué piensas tú. Mira, sí, ahora lo que pasa es que tampoco podemos estar lamentándonos de lo que pasó en el pasado y que por eso ya nada tiene remedio, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy complicada porque a cada rato a México le pasa esto de que quiere cambiar de caballo a mitad del río. Entonces, no hemos sido consistentes en lo que hemos querido. Y a veces no sabemos no nos adaptamos bien a lo que está sucediendo en los tiempos. O sea, México pudo haber hecho una apuesta petrolera muy interesante en los 80 y no lo hizo. Se concentró en producir petróleo crudo para pagar deuda y no desarrolló la industria petroquímica ni la petroquímica secundaria. Se crearon refinerías, pero obviamente hoy en día esas refinerías son muy obsoletas porque no hubo mantenimiento, no hubo creación de nuevas refinerías y en ese apartado estamos completamente atrasados. De hecho, hoy, si se quiere incrementar la producción de gasolina, como el petróleo que produce México es petróleo pesado, produce una gran cantidad de combustóleo, de tal manera que Pemex ya no sabe qué hacer con ese combustóleo. Entonces, parte de la reforma a la industria eléctrica, la LIE, es que precisamente ese combustóleo se use preferentemente con CFE. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene daños muy considerables al medio ambiente, al cambio climático, pero sobre todo a la salud. Los daños a la salud que eso implica son terriblemente graves en las refinerías de Tula y todas las zonas, dañando fuertemente a la población local, pero también a la Ciudad de México, porque los vientos de los gases que produce esa refinería llegan a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí, sí. Y eso explicaría en parte la contaminación importante que tiene la zona metropolitana de la Ciudad de México. Me explicaban la actividad en Tula. Y ahora, bueno, pues qué lamentable, porque deberíamos estar. México tiene todo para ser un país de primera y puede estar merecidamente tener que ser una de las 10 economías más fuertes con lo que tenemos en el país, con los litorales, con el sol, con la vecindad con Estados Unidos, con la proximidad ser el enlace con América Latina. Es increíble que seamos un país con pobreza. Este país es insultantemente pobre en función de la riqueza que tiene. Es inconcebible que seamos un país fregado, pues, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque yo soy una gente que tiene vocación de izquierda, no entiendo la situación actual, porque tú podrías lograr una combinación adecuada de iniciativa privada y sector público, teniendo buenas formas de regulación con un gobierno tan fuerte como el que tienes ahorita.
no entiendo por qué no vamos en ese esquema. Porque este gobierno no es de izquierda. Queremos regresar a una economía estatista de donde el Estado tenga el monopolio de todo, No. y eso ya no funciona. La izquierda en el mundo ha cambiado. Ha cambiado, pero obviamente hay muchas izquierdas. Yo tampoco quisiera, digamos, decir no es de izquierda. Bueno, tiene una vertiente populista nacionalista muy de izquierda, pero que me parece que no corresponde a los tiempos de la globalización. O sea, sí tienes que regular, porque evidentemente tampoco puedes permitir que los monopolios privados definan todo. Ahí es donde el Estado interviene con mecanismos de regulación. Y creo que ese es el esquema que debería funcionar, pero no estamos apostando a eso. Hoy empieza el asunto de la ley eléctrica en el Congreso. ¿Sientes presiones del peso? ¿Presiones al peso por este asunto? ¿Tú crees que si la van a votar? Descontemos que la van a votar. La van a votar. La van a votar, por supuesto. No le van a hacer cambio ni una coma, ni una maldita coma le van a cambiar. Al menos No, ya pasó en la Comisión de Energía. De hecho, quisieron Sí. rechazarla en la Comisión de Economía, No. pero revirtieron el fallo de esa comisión. Va porque va porque Por va. supuesto, por supuesto. ¿Eso va a alterar la relación entre el peso y el dólar? Yo creo que sí puede alterarlo. Sí puede alterarlo porque hay como nerviosismo de qué pueden pasar con los proyectos de inversión, y sobre todo porque la reforma a la industria eléctrica tiene un problema de que no solamente daña el sector de energía, sino que daña también la competitividad de toda la economía mexicana, porque elevas fuertemente los costos de producir energía y de los costos de las empresas. Y el costo ecológico, que también se mida, el PIB ecológico, de cuánto nos va a costar en deterioro del medio ambiente el chistecito de ir con energías sucias. Pero ¿sabes a qué daña fundamentalmente? A la confianza. Sí. Es un daño terrible a la confianza. Terrible a la confianza. Voy a invitar, estoy avisándole a Ernesto Méndez, voy a invitar a que se sume Juan Carlos Balda, me gustaría, porque viene su presidente, está ya en territorio nacional, el presidente de la Argentina. Es importante una relación cercana entre México y Argentina, es fundamental. En otro momento recuerdo, pues pensábamos juntos, junto con Brasil, declarar la moratoria a nuestras deudas externas. Ese es tu presidente. A ver, primero, buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal, Eduardo? A ver, tal? ¿Cómo andan ustedes? Aquí está tu presidente. ¿Te lo regresamos o nos lo quedamos? Bueno, como argentino debería decir, ¿me podés hacer otra pregunta? Bueno, ahora dime, ¿tu presidente es de izquierda de veras o así coyunturalmente le vino bien el ser de izquierda? Nuestro presidente es peronista, es justicialista. El Partido Justicialista en la Argentina en este momento está dirigido, de hecho, por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un marcado tinte populista, ¿no es cierto? Apoyo lo que decía recién el colega, donde es difícil hablar de izquierdas o de derechas cuando hay una mezcla tan grande. Hay gobiernos que dicen ser de izquierda y hacen cosas de derecha como el que más. Sí, bueno, ¿qué te digo, Pablo? Este gobierno de México, yo no he escuchado que Andrés Manuel sería de izquierda. Las etiquetas se les han puesto en el camino. Yo no le concedo, como mexicano, con todo respeto, yo no le concedo que sea de izquierda. De izquierda hay muchas gentes que sí han militado en la izquierda, sí han sido de izquierda. No pasaron por el PRI ni por enfrente del edificio del PRI pasaron. O sea, pero bueno, tú dime, Argentina y México, ¿cómo se parecen, verdad, Pablo? Sí, y es que tienen como un pasado muy similar. A ver, esto de izquierda y derecha, yo creo que quien atina bien en este tema es Carlos Elizondo Meyer, que acaba de sacar un libro muy interesante. Dice que López Obrador es una mezcla rara de populismo nacionalista de izquierda y de políticas neoliberales de austeridad de derecha. Creo que es una
Por eso es muy difícil de definir, vamos, dónde te ubicas, porque tienes tanto elementos de derecha como de izquierda. Y en ese sentido creo que por eso es muy complicado etiquetar ideológicamente a un personaje tan complejo y tan mezclado como es López Obrador, porque desde el punto de vista moral es completamente conservador, ¿no? Se opone al aborto, está en contra del matrimonio igualitario, y obviamente el movimiento feminista no le desagrada profundamente. ¿Sí? Entonces, por eso es muy complicado, ¿no? Porque tiene comportamientos de derecha conservadora en muchos momentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué padre trabajar con ustedes, de veras, cómo aprende uno. Pablo, te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Un privilegio poder tener la posibilidad de desayunar con estas reflexiones. No despido a Juan Carlos Balda porque sigue después de una pausa. Por lo pronto, gracias, Pablo. Un abrazo. Seguimos trabajando con ustedes. Son las 7:33. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Qué bonita cortinilla, che. Hermosa, realmente, muchísimas gracias. Oye, está Alberto Fernández y me dice Leti Razo que está ahorita dando conferencia, ya está sentadito dando conferencia de prensa el presidente de Argentina, Leti. Así es, Lalo, está ahí todavía no habla, está ahí sentado, está el canciller Marcelo Ebrard hablando de cómo van a trabajar de manera conjunta por la vacunación de América Latina. ¿Sabes por qué no habla? Porque está esperando a ver qué dice Juan Carlos Balda. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal, Lalo? Buenos días a todos nuevamente. Bueno, desde Buenos Aires hoy la intención es charlar un poco sobre la realidad económica que está viviendo la Argentina.
y yo los escuchaba hablar a ustedes, Eduardo y a Pablo, y realmente hablábamos de los paralelos. Argentina es un país tan rico como México. Como ustedes bien saben, hay un dicho muy común, muy popular, por lo menos en mi país, que dice que Argentina tiene todos y Dios les dio a Argentina, a los argentinos, para nivelar un poco la balanza, ¿no es cierto? Tiene clima, tiene turismo, tiene producción, tiene riquezas. Entonces Dios dijo, se nos fue la mano, pongamos a los argentinos ahí para que no sea tan grande la diferencia. La pobreza realmente en este momento es realmente muy, muy dramática. Hablabas antes de que es insultante el nivel de pobreza en México. En Argentina, en el primer semestre de este año, el nivel de pobreza medido en términos de la capacidad de la población de acceder a la vivienda, a la educación, al empleo y a la salud, es del 47%. Es decir, 1 de cada 2 argentinos prácticamente no puede acceder a una vivienda digna, a una educación básica, a un empleo y por supuesto a tener una cobertura de salud. Si esto lo medimos únicamente en términos de ingresos, el 30% está bajo el nivel de pobreza, y hablamos que en la Argentina el nivel de pobreza se ubica en un valor de $300 mensuales de ingreso de grupo familiar. Esto es una situación bastante dramática en lo que hace a futuro dentro del país. Un país que además tiene una proyección inflacionaria para el 2021 del 50% nuevamente. O sea, lo que hace que obviamente en periodos de inflación los más castigados siempre son los que menos recursos tienen. Esta gente que está por debajo de la línea de pobreza va a seguir y probablemente se aumente. Y la política del gobierno como para combatir la inflación es una política que viene aplicando Argentina hace casi 60, 70 años, con los resultados que todos conocemos. Es decir, vamos de mal en peor. ¿Cuáles son las políticas básicas que se está planteando a nivel de gobierno? Atrasar el tipo de cambio y por el otro lado también congelar las tarifas. Eso es una bomba de tiempo para la Argentina, porque los mercados en algún momento vuelven a buscar su equilibrio normal y evidentemente cuando explotan esas situaciones, Argentina tiene índices de inflación incluso mucho mayores que el 50%. O sea, este es un año eleccionario en la Argentina. Hay elecciones en octubre del ámbito legislativo. Eso implica que es un año donde el gobierno va a largar dinero a la calle para que la gente crea que sus carencias no son tan importantes para poder sumar votos. El problema está que ese dinero y esas consecuencias de esas políticas no desarrollistas para el país se manifiestan en algo muy concreto, Eduardo. O sea, te voy a dar una lista de las empresas que se fueron de la Argentina en los últimos meses. Falabella está en proceso de irse porque ni siquiera pudo conseguir un socio local para que mantuviese la marca en la Argentina. O sea, no solamente no tiene confianza una empresa como Falabella, sino que ninguna empresa argentina se hizo cargo de Falabella. Walmart se vendió a un socio local. Walmart se fue de la Argentina. Nike, Wrangler, Lee, BASF, Telefónica de España, Emirates, la compañía de aviación, Air New Zealand y Qatar Airways son algunas de las empresas que se fueron del país. ¿Por qué? Por las expectativas negativas que tiene la economía argentina para los próximos años, por la falta de confianza, por las limitaciones que tienen obviamente para operar en un mercado donde el dólar está monopolizado por el Estado, donde las empresas no pueden girar al exterior sus dividendos y evidentemente los márgenes de rentabilidad son muy bajos. ¿Qué es lo que, a qué apunta el gobierno? Y el gobierno apunta a un consumo interno
que sea superior para el año 2021 del PIB. Es decir, busca aumentar el consumo un 8,4 contra una expectativa de crecimiento del 4 o 5%. Y normalmente lo hace anclándose en el aumento de la producción del mercado automotor, del mercado de la construcción y de los bienes para el hogar. Es decir, cuando la gente tiene dinero en el bolsillo y no tiene dónde invertirlo, y tampoco tiene la posibilidad de comprar dólares para resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros, la gente compra este tipo de bienes. La construcción creció, la producción de autos en la Argentina es el único sector industrial que tiene un nivel de ocupación mayor al del periodo pre-COVID en un 5% aproximadamente. Con lo cual, digamos que la expectativa es realmente complicada. ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo en Argentina? Calzado e indumentaria. A diferencia de los sectores, como dijimos, de electrónica, informática, plásticos y químicos, que están realmente en un periodo de crecimiento. Son muy pocos los sectores que han logrado mantener la cantidad de empleo. Y las pymes, en todo este esquema, como siempre, terminan pagando la fiesta. Los márgenes de crecimiento de la pequeña y mediana empresa a nivel de actividad está en el orden del 0,3% respecto de enero del año pasado. Y han tenido que hacerse cargo a lo largo de este año de situaciones realmente muy importantes, como un aumento de costos, pero fundamentalmente con la prohibición de despedir, porque están castigadas con una mecánica de doble indemnización en el caso de que las empresas prescindan de empleados. Bien. Bueno, Che, pues seguiremos trabajando, a ver qué dice tu presidente. Lástima que no tenemos tiempo para pasar sus declaraciones, pero por lo pronto muchas gracias, manténganse en la sala. Vamos rápidamente con Gaby Soule. Muchas gracias, Che. Hasta luego. El mundo actual es diverso y cambiante. El escenario global nos obliga a ver lo diferente como una oportunidad para crecer y para ampliar nuestra visión del mundo. Ya estamos en torno a la inclusión, con Gaby Soule. Gaby, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Lalo. Muy buenos días a todos. Y pues bueno, nosotros hemos hablado muchísimo acerca de la inclusión laboral y de la reivindicación que implica poder eliminar las barreras arquitectónicas en el desplazamiento de las personas con discapacidad en las calles, en los medios de transporte, incluso en las ciudades, ya no hablemos de las zonas rurales. Sin embargo, todavía existen pues varios desafíos que resolver y cómo las personas interesadas, las empresas interesadas en la inclusión laboral, pues tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones. Les comparto que hemos tenido la oportunidad de platicar con personas ciegas o con debilidad visual y su primer gran reto para poder participar en el teletrabajo, sin duda, es primero invertir en el arreglo y actualización de su computadora, si es que la tienen. Hay personas de la comunidad ciega que han logrado grados académicos altos. De hecho, de acuerdo a los análisis demográficos, sabemos que los ciegos son la población con discapacidad con mayor nivel educativo formal. Sin embargo, para hacer actividades que requieren de la computadora, pues necesitan por lo menos un lector de pantalla. Ahí nada más, para empezar. Si bien existen algunos programas gratuitos, los más amigables, sin duda, pues siempre van a ser los pagados, ¿no? Y uno de ellos para los ciegos son, por ejemplo, uno que se llama JAWS, que tiene un costo de $90 anuales, que si bien alguna persona puede decir, bueno, es una vez al año, pues no es el único, y $90 para una persona que no tiene ingreso absoluto, pues sí puede ser un costo alto. Las personas invidentes dicen que los programas que se usan en el trabajo pues no son 100% accesibles. Por ejemplo, si una persona con discapacidad le toma 20 minutos en explorar una herramienta, imagínense cuánto les cuesta a ellos. Pues nada más el triple.
En nuestro país, pues ya en la Escuela Politécnica Nacional se realizan estudios sobre accesibilidad y usabilidad. Para ellos se observan a grupos objetivos, a personas con discapacidad, evidentemente, se usan herramientas automatizadas y se estudian manualmente el diseño de distintas plataformas. Ya se han estudiado, por ejemplo, Facebook, YouTube y Teams, y algunos resultados que encontraron pues fueron muy determinantes, pues vieron que todos tenían errores fatales para que las personas con discapacidad pudieran utilizarla. Tomemos una de las aplicaciones que utilizamos normalmente las personas que no tenemos discapacidad, el GoMeeting, que nos permite a todos que tengamos una herramienta de navegación, hacer reuniones virtuales, que no solo son útiles en el trabajo, sino también para relacionarlos, y para personas con discapacidad, pues son fundamentales porque es la forma como ellos pueden socializar de una manera más fácil. Pues esta plataforma pues es casi inútil para las personas con discapacidad sensorial. Otras, por ejemplo, Teams y Zoom, que nosotros utilizamos normalmente, pues son más accesibles, pero tienen varios errores también en el uso. Por ejemplo, el lector de pantalla pues no funciona correctamente con Teams. Acciones como compartir pantallas son súper difíciles. Imagínate que estás en una reunión y les dices a los demás, espérenme un segundito, ahorita déjenme ajustar, y te tardas 15 minutos, o a lo mejor la apachurras al salir de la reunión. Entonces, pues ya fracasó absolutamente esta situación. El análisis de Zoom realizado por el Politécnico mostró, entre otros errores, también relacionados al texto alternativo de imágenes o enlaces útiles para las personas no videntes. También identificaron problemas de contraste que perjudican a personas que tienen problemas en la agudeza visual y sobre todo para personas daltónicas. Sería muy útil imaginarnos que no vivimos con discapacidad y la locura que representa, por ejemplo, para los sordos no tener una imagen y pues tener teletrabajo o tener teleconferencias y no poder interactuar con la otra persona sin poderle leer los labios. Pues sin duda los próximos programadores tendrán que tener una amplia conciencia para poder hacer útiles estas herramientas y poderlas hacer accesibles. ¿Cómo ves, Lalo? Pues mira, que pones el punto muy importante en donde debe estar colocado. A veces los productos informáticos en el mercado poco piensan en personas que requieren de otro tipo de, digamos, de apoyos, ¿no? Qué pena que ahora se ha convertido tan importante el asunto remoto y no pensemos que hay personas que desafortunadamente no pueden ver el tablero. Pues a veces hasta para nosotros es difícil, imagínate sin poder ver el tablero o no tener como visibilidad, pues creo que es un poco más difícil, ¿no? Teníamos esperanzas que fuera la forma, tendremos que trabajar en ello, Lalo. Oye, ¿dónde pueden comunicarse contigo para todo el asunto de inclusión que tengan que consultarte? Pues me pueden hablar, bueno, me tienen que mandar un mensajito, porque pues hablar no pueden, porque no, mi teléfono no sirve, pero lo pueden hacer a gabriela.soule@incluyeteporti.com. Ahí estaremos felices de atenderlos en todo el tema de discapacidad. ¿Me lo repites, por favor? Con gusto, gabriela.soule@incluyeteporti.com. Muchas gracias. Gaby, te agradezco mucho, como siempre, eres muy amable, con datos muy interesantes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas y que gracias, tengan una excelente semana. No te vayas, Che. 51, vamos a ver si ya le toca hablar al presidente, que estaba muy respetuoso, sentado ahí en la mañanera, esperando a que le tocara. Vamos a ver si le toca y nosotros podemos transmitirle a usted algo de lo que diga el presidente de Argentina, que está en visita en México. Son las 7:51, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Montserrat Gamboa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El próximo sábado, el módulo para el diplomado para profesionalizar a las pymes habla de empresas familiares. El próximo sábado el tema será las empresas familiares como la tuya. Una empresa familiar en términos generales es una empresa en la que una sola persona toma casi todas las decisiones de manera directa o indirectamente. ¿Qué te vas a llevar de conocimiento en este módulo? La institucionalización propiamente dicha de la empresa. ¿A través de qué? De órganos de gobierno como la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, un comité directivo, pero que formalmente actúen y que no nada más de vez en cuando vayan con el notario, sino que verdaderamente estén formalizadas las reglas en la familia y las reglas empresariales. Recuerda, es el próximo sábado. No te lo pierdas. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias a Rosario Toledo, por cierto, que me dice que si ya es momento de ir con el oftalmólogo cuando equivoqué el apellido de nuestro invitado, que le dije Tello, su apellido no es Tello, es Torres. Entonces, bueno, pues sí, ya creo que ya es momento de ir otra vez al oftalmólogo. Muchas gracias, Rosario, por levantarte tan acusada en tus observaciones. Muchas gracias, buen desayuno. Bueno, pues ya nos vamos, ya no habló el presidente, ¿verdad? De Argentina. Bueno, ya habló, Leti, ya habló el presidente de Argentina. Ya habló, ¿no? ya habló una. Dinos qué nos dijo, ya nos dijiste en la pausa comercial, no lo puedo creer. A ver, ¿qué dijo? Pues dijo que por fin los mexicanos tenemos al presidente que merecemos. Y también habló del apoyo que pidió para poder rescatar a Evo Morales después del golpe de Estado en Bolivia, dice. Y que México trabaja por la universalización de la vacuna. Muchos elogios al presidente, dices, muchos elogios al presidente. Sí. Lo paramos temprano para la mañana, no sé si eso es muy diplomático, pero bueno. Llegó con cubrebocas, ya se lo quitó. Pues así en México no pasa nada. ¿No? Solamente ya nuevamente el secretario de Marina dio positivo a COVID. Sí, hombre, es un funcionario muy positivo. No, ahí se mira el presidente de Argentina muy quietecito. Bueno, bien portado, Che. Ya nos vamos a ver si nos pueden acompañar. Gracias, Leti, gracias. Gracias, Che, gracias que te quedaste hasta el último en este programa, Juan Carlos Balda. Muchas gracias, Montserrat. Gracias a ustedes. Teníamos aquí algunos saludos. A ver, rápido, todavía tenemos en 10 segunditos. Gastón Alonso, Manuel Leal, Alex Escaldrufo, Ian Chan, Patricia Vera, Eduardo Carreola y Alejandro Romero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Che. Gracias, Montserrat. Gracias, Juan Núñez Jasso, Ernesto pronto. Méndez. Gracias, Leti Razo Gómez. Nosotros en punto de las 6 de la mañana. Mañana, nuevamente aquí en En torno al dinero. Gracias. Pase buen día. Muy buen día. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En torno al dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.